Muy buenas tardes, estimados amigos, muy buenas tardes, estimadas amigas, muy buenas tardes, dominicanos, muy buenas tardes, dominicanas, muy buenas tardes, dominicanos del mundo, para no errar en continentes, especialmente a nuestros queridos compatriotas que viven en Quisqueya la Bella, la isla más hermosa que tenemos en el mundo. Como todas las tardes, a las 6, nuestra acostumbrada participación y compromiso con todos ustedes de estar en Síntesis. En Síntesis, un programa que está soportado en la plataforma de televisión por las redes sociales del Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar y que llega definitivamente a todos ustedes a través de una multiplicidad de plataformas de redes sociales. Estamos en este momento en vivo en Twitch TV, Facebook Live, YouTube Live y también estamos en Periscope, que es la plataforma de televisión que tiene Twitter. Aquí estamos todas las tardes y como estamos todas las tardes tengo que saludar efusivamente a mi querido, directo e inigualable amigo, el doctor Julín Martínez. Doctor, ¿cómo está usted? Excelentemente bien, doctor. ¿Cómo está la vida? Dígame. La vida está buena porque definitivamente se sienten las brisas del cambio en cada uno de los espacios en los que los dominicanos y las dominicanas coexisten, viven y transitan. No hay duda. Y yo aquí privilegiado de compartir esta plataforma del Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar con usted y a través de ella con todos los redevidentes. Dígame qué tenemos, doctor, para el día de hoy. Bueno, en el día de hoy nosotros queremos establecer algunos puntos y parámetros del por qué Gonzalo Castillo no puede ser presidente en la República Dominicana. Y yo no voy a entrar en la diatriba de que la corrupción, de que los contratos, de que Odebrecht, de que los adendums, de que no. Vamos a irnos un poco a otro tema que yo entiendo es importante que la gente entienda y definitivamente este es un tema que va a la clase media de toda nuestra sociedad dominicana. Y yo estoy hablando de la clase media porque es donde Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno deben crear todas las estructuras de cambio posible que puedan hacer que este grupo de la sociedad dominicana se proyecte de forma transformacional hacia el futuro. Y quiero empezar diciendo el por qué no puede ser este señor presidente de la República. Por algo muy simple. Una persona que no tiene un plan de gobierno, que no tiene un esquema de desarrollo que ofrecer, una persona que solamente ha pasado una campaña electoral diciendo vamos a trabajar, sin nada definido, sin nada real, sin nada que pueda hacer que este grupo de clase media, profesionales, grupos de clase media baja y clase baja, que están esperando cambios. Y estoy hablando de los agricultores, de los avicultores, de los porcicultores. Gente que tienen en su haber y han podido aquilatar toda una serie de experiencias y que obviamente son los que están demandando un nuevo cambio, un nuevo orden en el país. Y esto se puede situar en más de una forma. Número uno, es un candidato sin discurso, pero es un candidato sin discurso que va en contrapunto de lo que debe ser el debate electoral. Porque el debate electoral, que también se conoce como debate presidencial, es el debate en el cual los candidatos
de diferentes partidos se confrontan ideológicamente en una igualdad de condiciones, claro, pero es el momento en el cual los candidatos exponen las propuestas de gobierno que han de servir para transformar la sociedad. Estos debates son los que crean la riqueza en un torneo electoral y son los que permiten que el individuo pueda definir rápidamente cuál es ese candidato que tiene la mejor propuesta. Obviamente, Gonzalo Castillo no ha podido participar en ningún debate. Gonzalo Castillo no ha podido exhibir un conocimiento preciso de las grandes y diferentes instancias que existen en un gobierno que le permita convencer a la gente de que definitivamente su gobierno pudiese ser un gobierno no de cambio, porque él representa la corrupción administrativa, él representa el maniqueísmo y el usurpamiento de las funciones del Estado de un gobierno, pero tampoco tiene ningún tipo de estructura viable que le dé al dominicano y la dominicana la confianza de votar por él. Por esto, todos los días, el gap, la brecha que existe entre el candidato del Partido Revolucionario Moderno y Gonzalo Castillo se hace más grande, se agiganta más. Porque definitivamente hablar de un candidato como Gonzalo Castillo es hablar de un retroceso, una campaña política sin debates de ideas, sin debatir planes de gobierno, sin debatir propuestas de avanzada para un país. Es una campaña política que está en el atraso político de un país. Gonzalo Castillo está reviviendo momentos que la República Dominicana había superado hace muchas décadas, porque simple y llanamente Gonzalo Castillo lo único que le ha podido ofrecer al país, a los dominicanos y las dominicanas, son dádivas. Pero justamente en este momento deberíamos retrotraer en nuestras mentes aquello que fue muy famoso en la década del 70. Le tomamos la fundita, pero no somos reformistas, porque justamente se está tratando de imitar acciones políticas del pasado en un país que en ese momento vivía en la oscuridad de la democracia, vivía en la oscuridad del pensamiento y de la ideología de avanzada que permita los reales movimientos de desarrollo de una sociedad. Entonces estamos hablando que sin lugar a dudas, para el 5 de julio, los dominicanos y las dominicanas no van a votar por un presidente que sea más alto o más bajo en estatura. No van a votar por un presidente que sea más buen mozo o más feo. No van a votar por un presidente que definitivamente quiera dar cosas de manera ficticia y usufructuar los recursos del Estado. Gonzalo Castillo no puede ser presidente porque Gonzalo Castillo no tiene en su cerebro absolutamente la mínima idea de lo que es conducir un Estado. Gonzalo Castillo no puede ser presidente porque independientemente de su constreñimiento mental, independientemente de su situación de hilvanar ideas y de hacer pragmáticas las ideas, también representa lo más tenebroso de la corrupción administrativa que ha vivido el país desde toda su historia republicana. Entonces, decir que por quién voy a votar es decir lo siguiente: yo no voy a votar por Luis Abinader porque la mayoría del pueblo dominicano lo quiere.
Yo no voy a votar por Luis Abinader porque representa una clase social en la República Dominicana. No, yo voy a votar por Luis Abinader porque es el único que en este momento le ha presentado al país propuestas programáticas con la potencialidad de constituirse en bases fundamentales para iniciar un proceso de cambio sustantivo en la República Dominicana. Por eso es que yo y ustedes debemos votar por Luis Abinader, el candidato que representa el cambio en la República Dominicana. Doctor. Bueno, definitivamente, doctor, cuántas verdades usted ha dicho en tan poco espacio de tiempo. Le felicito. Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, cuyos restos tienen que estar revolviéndose en su tumba al ver que el partido fundado por él lleva este hombre como candidato, que es la negación filosófica de lo que tenía Juan Bosch como concepto de lo que significaba la política. Decía que el gran conflicto de la clase media era que se identificaban con los de abajo, pero también se identificaban con los de arriba. Defendían en algunas ocasiones a los pobres, pero querían ser ricos. Oiga, qué contrariedad. Definitivamente eso, esa ambivalencia, contribuye a mantener un pueblo subyugado. Pero cuando llega un momento que la generalidad de la clase media tiene como objetivo común un punto determinado, en ese momento de la historia es que se realizan las transformaciones. Históricamente, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, las transformaciones sociales han descansado sobre los hombros de esa clase social. Eso es correcto. La clase media. Podría decirse que el motor de la historia está ahí, en la clase media de una nación. En la medida que actúe ese segmento social o que se mantenga apática, se transforma la sociedad, se transforma un país. Definitivamente, el señor Gonzalo Castillo no tiene un plan de gobierno. Y no puede tenerlo, diría yo, porque imagínese, un hombre que carece de deficiencias cognitivas, aunque le elaboren un plan de gobierno, no va a tener capacidad para interpretarlo y mucho menos para exponerlo de manera clara, porque esa es otra cosa. Exponer un plan de gobierno que se entienda y que tenga lógica. Además de que este señor es un candidato improvisado, impuesto e ilegítimo. Eso debe quedar claro. Es un candidato ilegítimo que impuso Danilo Medina por temor. Impuesto por Danilo por el temor que sentía de que Leonel Fernández Reina fuera el candidato a la presidencia de la República por su partido, por el Partido de la Liberación Dominicana. O soy yo, o es uno de los míos, o que entre el mar. Así piensa Danilo Medina Sánchez. Con relación a los vientos de cambios que usted dijo en principio, estaban soplando y que eso lo llenaba de alegría por el escaso o breve tiempo de distancia que tenemos con el día de las elecciones. Todas las encuestas están confirmando
día tras día, lo mismo. El lunes fue la encuesta más prestigiosa de la República Dominicana, la Gallup. Ayer fue nada más y nada menos que la Greenberg de Diario Libre, que le otorgó al candidato del Partido Revolucionario Moderno, el candidato del cambio, un 56% de intención de voto. 56 contra un 29 de Gonzalo Castillo. Pero algo más importante aún, y es que cuando se le preguntó a los distintos simpatizantes, los PRMistas manifestaron una intención de concurrir a las urnas de un 65% contra un 56% de los PLDistas y un 55% de la Fuerza del Pueblo. O sea, que además de tener un 56% de personas que dice que va a ejercer el derecho al sufragio a favor del PRM y el licenciado Luis Abinader, cuando se habla de ir, de no tener miedo, de estar en la disposición de sacrificar ese domingo, entregárselo al cambio, los PRMistas y los simpatizantes del PRM dicen que tienen un 65%, algo que realmente nos llena de alegría. Decía usted que el señor Gonzalo Castillo representa el atraso, la corrupción, la continuidad. Es cierto. Pero fíjese que a pesar de que en estas elecciones se van a enfrentar dos partidos, el enfrentamiento es mucho más que eso. Es un enfrentamiento entre el cambio y la continuidad. Eso es correcto. Con la diferencia de que Luis Abinader, todo el que se identifica con el cambio, se ha nucleado a su alrededor. Todo aquel que está en contra del gobierno, hoy por hoy, ve en Luis Abinader la única posibilidad real y cierta de arrebatarle la administración de las instituciones públicas del Estado al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, todo aquel que de una forma u otra se identifica o se identificaría con la continuidad, no ve en Gonzalo Castillo un representante de la misma. Óigame, qué tremenda falencia. Yo represento la continuidad, pero gran parte de los que se identificarían con la continuidad no me visualizan a mí como la real continuidad. O sea, me visualizan como una persona que podría ser manejado por otro y, por cierto, tomar decisiones en caso de un eventual gobierno que no representarían la continuidad. O sea, este hombre no genera confianza en los continuistas. Bueno, pero tengo que decirle algo y discúlpeme que lo voy a interrumpir. Usted sabe que tanto públicamente como en nuestras conversaciones personales hemos hablado de las características de la persona, del político que es Danilo Medina. Inclusive hablamos de un Danilo Medina que era prácticamente en un momento una réplica de Joaquín Balaguer, porque justamente el mismo tránsito que tuvo Balaguer en el proceso gubernamental con Trujillo, lo vivió Danilo Medina con Leonel Fernández. Yo creo que usted hasta escribió de eso. Yo escribí un artículo sobre eso, sí. Pero aparte de esto, doctor, tenemos que llegar a otro punto. Él no se quedó en el modelo danilista, en el modelo balaguerista nada más, porque quien ha solidificado de manera muy, no perfecta, pero de manera muy interesante en el país, el tema de la dictadura constitucional ha sido Danilo Medina. Entonces Danilo Medina se le fue un paso más adelante a Balaguer en términos pragmáticos y ha querido imitar ahora el gobierno de Trujillo,
Acuérdese que Trujillo tenía títeres presidentes. Y de hecho, la última parte del gobierno de Trujillo, quien era presidente era Joaquín Balaguer. Por Entonces, cierto, hay sí. una similitud en acciones entre el modelo de gobierno de Trujillo y Balaguer con las características gubernamentales de Danilo Medina, que hacen inclusive este proceso, este torneo electoral, todavía más decisivo para la salud democrática dominicana de cara al futuro. Así es. Mire, decía antes de su intervención puntual y atinada, y sobre todo ilustrativa, ya que agarra algunos puntos de la historia que hay que mencionarlo. Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí es. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso es bueno traer cosas del pasado y ponerlas aquí en el presente para que el pueblo sepa. Este señor no representa realmente, no ha generado esa confianza entre el electorado que se identifica con la continuidad e incluso no la ha generado ni siquiera en su propio partido. En el propio Partido de la Liberación Dominicana hay personas que están trabajando en contra de que este señor llegue a la presidencia de la República. O sea, no es solamente un grupo que se fue representado por Leonel Fernández, no. Hay personas que entienden que conforme al mérito y al trabajo realizado a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, merecieron ser señalados, como fue señalado este señor, ahí no hubo ningún tipo de encuesta. Ellos entienden que merecieron ser señalados y apoyados por Danilo Medina Sánchez. Y entienden que de haber sido ellos, el partido hoy estuviera en una mejor posición. Y es lo que yo le digo. Cuando pase el 5 de julio, que el Partido Revolucionario Moderno triunfe arrolladoramente, que triunfe el cambio, que triunfe la oposición, ahí se va a armar, como se dice en buen dominicano, la fiesta de los monos. Claro, claro. Eso es Porque cierto. cuando un partido es derrotado, que entonces llegan los momentos de reflexión y la resaca, y quién fue el culpable. Óigame, lo que va a ocurrir ahí, eso vamos a pedirle a Dios vida para nosotros ser testigos de lo que va a ocurrir a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras eso ocurre por el lado del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos un Partido Revolucionario Moderno que ha elaborado una agenda de principio a fin de qué es lo que se va a hacer en la República Dominicana a partir del 16 de agosto. Hay gente que dice, bueno, pero que el PRM solamente dice se van. No, señor. El PRM tiene un programa de gobierno de 192 páginas. Si usted no ha querido leerla, bueno, son cosas suyas. Eso depende de sus hábitos de lectura, ¿verdad? Sí, pero tengo que decir, doctor, y perdóneme que le interrumpa de nuevo, que el partido y fundamentalmente el equipo de campaña de Luis Abinader ha hecho cortos del plan de gobierno, que lo ha ido distribuyendo por las redes sociales, Sí, que estas señor. personas que no son dadas a la lectura de materiales tan largos, ¿verdad? Porque vamos a hablar las cosas como son. Se le facilita. Sí, enfrascarse con 192 páginas, a todo el mundo no le es favorable, ¿verdad? Ajá. Pero han ido sacando unos cortos en las redes sociales que yo entiendo que esa es una de las estrategias de comunicación más interesantes que han implementado en esta última parte del proceso electoral, dándole en gotas a la población lo que se puede esperar del plan de gobierno del PRM. Sí, pero con relación a eso de las 192 páginas a las que me refería, esas 192 páginas han sido elaboradas por expertos Claro. y han sido consensuadas.
Es importante señalar en este punto que Luis Abinader es empresario y el empresario crea una estructura mental diferente a las personas comunes y corrientes. Nosotros probablemente tomemos decisiones de manera unilaterales, pero el empresario no toma las decisiones así. El empresario siempre tiene un consejo directivo y somete una propuesta y observa cómo cada quien reacciona y al final se llegan a conclusiones. Claro, como debe ser. Todo ese programa de gobierno ha sido consensuado con los expertos más grandes. Observen que en ese gran programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader, no solamente se plantea lo que se va a hacer, sino que se dice con qué cantidad de dinero se va a hacer y de dónde va a salir esa cantidad de dinero. De manera que esto no es un invento. Y encima de eso, este programa de gobierno ha quedado abierto a que los sectores sociales, los distintos sectores sociales de la República Dominicana hagan sus aportes. O sea, esto no es la verdad y lo que nosotros debemos imponerle a ustedes. Ustedes pueden hacer sugerencias de que modifiquemos esto y la explican y analizamos. Y si usted tiene la razón, pues entonces hacemos las modificaciones del lugar. Algo sumamente importante. Tal y como decía, este hombre representaría la continuidad, pero la continuidad del atraso, la continuidad de la corrupción, porque imagínense, si este hombre ha logrado hacer lo que ha hecho, solamente administrando un ministerio que es el de obra pública, y este hombre ha logrado que su patrimonio crezca de manera exponencial, administrando una ínfima parte del presupuesto de la República Dominicana. No hay un dominicano que no sienta temor de imaginarse solamente qué podría llegar a convertirse este hombre en caso de administrar la totalidad del presupuesto nacional. Que es así, en la República Dominicana el presidente administra directa o indirectamente un poco más del 96% de todo el presupuesto. Este hombre representa la continuidad, pero la continuidad del temor en el pueblo dominicano a que sigan ocurriendo los desmanes que este señor ha hecho en el Ministerio de Obra Pública y que se repliquen ya en sentido más global desde la presidencia de la República. Mientras que por el otro lado, el Partido Revolucionario Moderno tiene un candidato que todas sus decisiones, tal y como dijimos, son tomadas por consenso. Se ha realizado una política propositiva, se le ha dicho al pueblo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué dinero se va a hacer, y estamos seguros que ya la decisión del pueblo está tomada y a partir del 16 de agosto la República Dominicana se encauzará por el camino del bienestar, la prosperidad y una mejor política que tenga al pueblo, esa política pública como centro del mismo. Adelante, doctor. Sin lugar a dudas, lo que usted dice es más que correcto. Estamos enfrentando un grupo político que al final de la jornada lo que está buscando es proteger su integridad a sabiendas de que cada uno de ellos puede ser llevado a la acción de la justicia. En el día de, fíjese que qué candidato tan poco confiable existe en el PLD en el día de hoy, que leí algo que ellos mismos publicaron, que este señor entre vuelos, supuestos vuelos, buscando dominicanos en el exterior, entre arroz, pan y salchichón, en términos generales, él había gastado alrededor de 250 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde salieron esos 250 millones de pesos? Del bolsillo de él. ¿Y cómo tú me dices que solamente en eso tú has gastado cerca de 250 millones de pesos? Y en el reporte que el PLD le entrega a la Junta Central Electoral, dicen que han gastado en la campaña total cerca de 450 millones de pesos. O sea,
la incoherencia fruto del desconocimiento del manejo de la cosa pública y la integridad está más allá de lo que ese cerebro puede reproducirse a sí mismo. O sea, a veces yo creo que independientemente de ciertos elementos personales, psicosociales que pueda tener, ahí en ese cerebro hay un cortocircuito que no le permite, si él tiene un cortocircuito cerebral, que no le permite establecer una continuidad lógica de un discurso en un momento a otro. ¿A quién se le ocurre plantearle al pueblo dominicano que solamente entre arroz, pan, salchichón y buscar gente afuera, usted en una campaña política ha gastado 250 millones de pesos? Pero yo me voy más lejos. Antes de entonces la campaña, ¿cuánto gastaba? Exacto. Explíqueme usted en qué ha servido este individuo a la sociedad dominicana, a menos que no sea participar en hechos dolosos que muy pronto, con un procurador independiente, yo entiendo se esclarecerán. Entonces, doctor, definitivamente, y como un wrapping up del tema de hoy, no es que la propuesta de Luis Abinader es la única. No es que el PRM representa para la sociedad dominicana la alternativa del cambio. Es que Gonzalo Castillo no puede ser presidente simple y llanamente porque ni tiene un plan de gobierno, ni tampoco tiene las habilidades necesarias para poder conducir el Estado dominicano después del 16 de agosto. Es por esto que no se puede votar por Gonzalo Castillo. Doctor, hemos llegado al final en el día de hoy. Gracias siempre por permitirme el honor de estar conmigo todas las tardes. A ustedes, amigos, gracias por permitirnos entrar donde quiera que podamos entrar, en el celular, en la televisión, en el tablet, en la computadora. Gracias por estar con nosotros. En síntesis, una vez más, plataforma comunicativa del Movimiento Cívico Dominicanos de Ultramar a través de las redes sociales. Estén bien, espero que puedan dormir bien, pero más que nada, que puedan pensar muy bien, que si se habla de cambio, debe ser un único cambio a partir del 16 de agosto, que está representado por el Partido Revolucionario Moderno y el licenciado Luis Abinader. Que tengan todos buenas tardes. Será hasta mañana. Nosotros tenemos la ventaja de que no solamente dominamos los principios de la política, sino también que dominamos la historia pasada y reciente. Eso empuja, eso facilita las cosas. Si no es así, por eso es que muchos comentaristas y demás se pierden porque son gente que no llevan un sentido de la historia.